este nuevo vídeo os voy a explicar cómo calibrar nuestro instrumento principal, el plato de vinilo o el tocadiscos. En la red ya podéis encontrar a montones de vídeos, tutoriales de cómo calibrar correctamente el plato según la aguja, etcétera, etcétera. Pero yo os voy a contar mi punto de vista desde mi experiencia y sobre todo adaptarlo mucho a las técnicas que yo utilizo y en que yo trabajo, que es el beat juggling, el scratch y todo ese mundo. Entonces nada, vamos allí. Vale, lo primero, como podéis ver, aquí tengo un Technics 1200 MK2. Es el clásico Technics de los años 70, de los cuales yo utilizo desde siempre, tanto para pinchar en casa como para los bolos. Pero este tutorial sirve para cualquier plato de cualquier marca, Technics, Reloop, Acura, Pioneer, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, básicamente nos tenemos que centrar en nuestro brazo, nuestra parte del brazo donde va a ir nuestra aguja. Las partes principales del brazo importantes son, evidentemente, el mismo brazo, el contrapeso, ¿vale? Que lo tenemos aquí, que podemos calibrarlo, el anti-skating y la altura del brazo, ¿vale? Que lo movemos por aquí, ¿vale? Básicamente el contrapeso, ¿vale? Lo que hace es, como bien dice el nombre, contrapesar el aguja para que el brazo no se vaya para adelante, sino que con el peso que le metamos detrás lo equilibramos. El anti-skating lo que nos hace es equilibrar el brazo y por lo tanto la aguja en el eje vertical. Es decir, lo que hace el anti-skating es, exagerándolo un poco, es esto. ¿Vale? Nos mueve el brazo, el movimiento de la aguja, en el eje vertical. Y lo último, que es la altura del brazo, ¿vale? Que es esto de aquí, que pues básicamente lo que hace es subir esta parte del brazo para arriba o bajarla para abajo, ¿vale? Para que el brazo, donde esté la aguja, caiga más vertical o caiga menos vertical. Es decir, tenemos la aguja, tenemos la caída de la aguja así, pues si subimos la altura del brazo, nos va a caer más así. Más o menos se entiende, yo creo que se puede entender. No es muy complicado, ¿vale? Simple explicación breve, ¿vale? Y ya que me he currado esta explicación, os podéis suscribir a mi canal, porque yo creo que mejor no lo puedo explicar. Pues vamos a calibrar el plato, ¿vale? Para calibrar el plato, evidentemente la aguja la ponemos y ponemos un disco de vinilo, ¿vale? Con el Slimmat, ¿vale? Le pongo un disco aquí y ya está, ¿vale? No sé si sabéis que hay unos discos de vinilo que se utilizaban antes para los remix, los bootleg, que tenían siempre una cara que no estaba planchada y esta cara, cuando ponías la aguja, se deslizaba, no hacía nada. Se movía de un lado para otro. Estos discos van muy bien para calibrar las agujas. Si no tenemos de estos discos, pues un disco normal ya nos vale. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es quitar contrapeso hasta que nos flote la aguja. Vale, ahora por ejemplo está demasiado. Vale, entonces tenemos que poner un poco de peso. Cuando lo tengamos así, que está flotando, básicamente, es que nos está flotando, entonces esto es el punto cero. Lo que tenemos que hacer es mover solo la parte negra de adelante del contrapeso, ¿vale? Que son los números, y dejar el cero en la parte donde tenemos la línea. Esta es mi referencia de cero, ¿vale? Entonces, lo que hago yo es fijamos el brazo y movemos el contrapeso tantos gramos como nos especifique el fabricante, ¿vale? En este caso me dice Shure que entre 1,5 y 3 gramos, ¿vale? Ahora, por ejemplo, no sé si se ve, pero le he aplicado 3 gramos. El fabricante siempre nos da lo ideal. Para mí lo ideal es para escuchar música. Si tenemos un tocadiscos, aunque sea un Technics, sea un Pioneer, sea un tocadiscos para pinchar, o sea un tocadiscos para hacer scratch,
Si lo que queremos es escuchar música, ponemos el ideal que nos da el fabricante y no vamos a desgastar mucho el vinilo, ni tampoco vamos a gastar mucho en aguja. Entonces es lógico poner el ideal. Si lo vamos a utilizar para pinchar y sobre todo para hacer scratch, para hacer beat juggling o para hacer trucos, manipular el disco, con el ideal no nos vale. Necesitamos meterle más, porque con el ideal nos va a saltar, seguro. Cada uno que lo pruebe, que le vaya metiendo peso, que pruebe sus trucos. Depende del tacto de cada uno con el disco, pues seguramente va a saltar más o menos. Como más experiencia tengas, te va a saltar menos, también es verdad. Pero sinceramente, yo por ejemplo, este plato y estas agujas, yo siempre le meto al máximo el contrapeso. Hasta que no pueda más. Y entonces sí que está al máximo, estoy desgastando mucho el disco, lo sé. Pero son discos, como utilizo Serato, son los discos de Serato. Si se me desgastan mucho, pues voy a la tienda y compro un par más por 20 euros. Pero al final yo para trabajar es como estoy más cómodo, como voy más seguro de que no me va a saltar, que me voy a una sala que hay unos Technics, o hay unos Sakura, o hay unos Reloop, o hay unos Pioneer, y voy a lo seguro. Sé que si le meto al máximo seguramente no me van a saltar. Como más altura le ponemos, ¿vale? Creo el fabricante de Shure nos da entre 2 y 3 de altura, creo, si no me equivoco. Pero bueno, como más altura le ponemos, pues más nos cae el brazo. Como más nos cae el brazo, más presión sobre el disco. Entonces, como más altura le pongamos, menos peso le tenemos que poner. Siempre hablando idealmente, ¿vale? Pero al final no hay una teoría exacta de decir, pues tiene que ser esa altura y tiene que ser ese peso, ¿vale? Ya os digo, yo normalmente la altura en estas agujas la pongo normalmente a 2,5, ¿vale? Y el contrapeso al máximo. Y con esta configuración nunca o casi nunca me saltan. No hemos tocado el anti-skating, no lo hemos tocado porque en este caso la Shure nos dice que el anti-skating debe estar a 0, ¿vale? En el caso de un fabricante que nos dé un anti-skating de, por ejemplo, un valor de 2, pues le meteríamos 2, ¿vale? Y en caso de que no sabemos el anti-skating de un fabricante porque son unas agujas que no lo sabemos, no nos lo da, que sería muy raro, o simplemente las compramos de segunda mano a alguien y no tenemos el folleto de instrucciones, lo que tendríamos que hacer es coger un disco de vinilo que por una cara no esté planchado, no haya nada, esté completamente virgen. Entonces cuando le metemos la aguja, lo que hace es de un lado a otro, ¿vale? Entonces cuando movemos el anti-skating, lo que debemos conseguir es que la aguja se quede en medio del disco. Si lo movemos para un lado, nos irá para adelante, si vamos para el otro, nos irá para atrás, y para que se quede en medio del disco, tenemos que mover el anti-skating. Cuando esté en el medio la aguja, este es el valor de anti-skating para esa aguja, con la configuración de contrapeso y altura que le hemos puesto. Bueno, pues habéis visto que para calibrar el plato, básicamente necesitamos el valor de anti-skating, la altura del brazo y el contrapeso. Como bien os he dicho, por mi experiencia, los valores que nos da el fabricante no son siempre los mejores. Necesitamos probar, necesitamos ver cómo nos sentimos más cómodos, cómo la aguja no nos salte, que no nos salte, sobre todo, que es lo más importante. Lo mejor es que probéis con la configuración que es del fabricante de la aguja y a partir de allí le pongáis un poco más de peso, cambiáis la altura hasta que os sentís cómodos haciendo scratch, beat juggling o pinchando a vinilo. Si aún así os salta la aguja, tenéis problemas, ya sabéis, comentario y yo estoy aquí, os ayudo, incluso puedo hacer un vídeo para algo específico para ayudaros en eso. Y nada, os animo igualmente que os suscribáis para recibir nuevos vídeos y actualizaciones. Nos vemos.